Tenemos 10 veces más células bacterianas en nuestro cuerpo que células humanas. Muchas de esas bacterias nos ayudan, como la microbiota, al mejorar la digestión en el intestino y forman parte de la inmunidad innata. Sin embargo, hay algunas que pueden generar daño a nuestro cuerpo, desde algunas inconveniencias leves hasta epidemias mortales. Cada día de nuestras vidas, nuestro cuerpo está siendo atacado por billones de bacterias, virus, hongos y parásitos. Para protegernos, nuestro cuerpo desarrolla una serie de defensas que vigilan, se comunican y destruyen a todo lo que quiere infectarnos, y peor aún, matarnos. Sin embargo, en el caso de las bacterias, hay algunas que se han vuelto tan fuertes debido a la evolución que logran librar al sistema inmune, las cuales entonces pueden hacer de las suyas en nuestro cuerpo. Afortunadamente, desde 1928, los científicos del mundo se han empeñado a desarrollar medicamentos que pueden ayudar a nuestras defensas a combatir, neutralizar y eliminar las bacterias. Estos medicamentos son los antibióticos. Los antibióticos han permitido curar enfermedades que antes habían sido mortales, de una forma fácil y segura para los pacientes. Se crearon antibióticos específicos para combatir cierto grupo de bacterias, con lo cual se aseguraba un tratamiento exitoso y la salud del paciente. Sin embargo, el uso desmedido de antibióticos causó que las bacterias pudiesen evolucionar, con lo que se volvieron más fuertes y agresivas, superando el poder de los antibióticos. La resistencia a los antimicrobianos es la resistencia de un microorganismo a un medicamento antimicrobiano al que originalmente era vulnerable. La OMS define a las superbacterias como bacterias con la capacidad de permanecer ante los ataques de medicamentos, de tal forma que los tratamientos convencionales se vuelven ineficaces, persistiendo las infecciones e incrementando el riesgo de propagación. Para lograr esto, las bacterias siguen un proceso de mutaciones. La mayoría de estas mutaciones son inútiles, pero en ocasiones alguna bacteria puede desarrollar una mutación que le dé una ventaja para sobrevivir, y para una bacteria, el tener una ventaja para resistir un antibiótico es un gran avance. Al sobrevivir, esta bacteria tiene la capacidad de compartir su nueva información genética con otras bacterias, lo que les permite crecer en conjunto y volverse más peligrosas. Para explicarnos más sobre el tema se encuentra el Dr. Rosalino Vázquez López. Antes que nada hay que recordar que las bacterias y diferentes microorganismos aparecieron en la Tierra mucho antes que el ser humano. Ellos estuvieron interactuando, lo siguen haciendo, en un mecanismo bastante complejo, en un ambiente bastante complejo. Este ambiente hay una alta competitividad, hay una alta selectividad. Algunos microorganismos, como por ejemplo los hongos, producen ciertas moléculas que inhiben el crecimiento de otros microorganismos como las bacterias. Este principio fue reconocido por la humanidad y fue cuando surgen por primera vez los primeros antibióticos. El crecimiento de los microorganismos se mantenía en un balance correcto, pero en la nueva era de los antibióticos empezó a producirse un desbalance y aparición de cepas más resistentes a estos antibióticos. Las causas por las cuales hay cepas multiresistentes se deben, entre otros factores, uno, al mal uso del antibiótico por parte del clínico. El médico que administra los antibióticos muchas veces los hace no necesariamente bajo un esquema clínico correcto, es decir, administra los antibióticos incluso en infecciones virales. También es cierto que muchos productos de origen animal vienen con una buena cantidad de bacterias poliresistentes o también vienen con una buena cantidad de antibióticos. Esto ocurre en lácteos, cárnicos y demás. Afortunadamente para nuestro país tenemos normas que restringen este uso, esta práctica cotidiana,
Sin embargo, se siguen presentando a nivel mundial muchos casos en los cuales los antibióticos son empleados como promotores de crecimiento. La otra causa por la cual existe multiresistencia también se debe a la automedicación. El paciente sin ningún conocimiento se administra los antibióticos. Para eso, afortunadamente, en países como el nuestro existen legislaciones que limitan la compra de antibióticos sin ninguna prescripción médica. Un factor muy importante también para la resistencia antimicrobiana es la falta de apego. El paciente, cuando empieza su terapia, a los primeros días de tomar la terapia siente alivio y deja o suspende la antibioterapia. Esta falta de apego puede generar también la presencia de bacterias multiresistentes. Un último factor sería también el uso como humanidad de desinfectantes, blanqueadores, que los encontramos tanto en el jabón de manos, etcétera, y que todo esto va a vertir a las aguas de mar, en las aguas continentales, donde ejerce una presión darwiniana, una presión evolutiva, para que solamente las cepas más resistentes puedan sobrevivir a estos desinfectantes. Con todo esto, nosotros estamos en esta nueva era generando bacterias multiresistentes y el problema ahora es saber cómo poder combatir con nuevas terapias a estas bacterias que se calcula que van a producir más mortalidad en los próximos años que incluso las que encontramos por otras patologías como el cáncer. La penicilina fue distribuida en 1943 y la resistencia general a esta surgió en 1945. En el caso de la vancomicina, llegó en 1972 y la resistencia a ella en 1988. El imipenem en 1985 y para 1998 ya había resistencia a él. La daptomicina, una de las drogas más recientes, llegó en el 2003 y la resistencia a ella tan solo un año después, en el 2004. Ejemplo de estas infecciones multiresistentes es el estafilococo aureus resistente a la penicilina. También hay casos de pseudomonas, casos de Klebsiella. Existen muchísimos microorganismos, tanto enterobacterias y diversos microorganismos que han adquirido esta capacidad de ser resistente a múltiples antibióticos. Esto limita bastante la terapia que se puede usar ante estas infecciones. Muchos de estos casos terminan siendo fatales. ¿Qué se puede hacer? Bueno, hay evidencia científica que dice que cuando un antibiótico se deja de usar, las bacterias dejan de invertir en este proceso energético para la resistencia y vuelven a tornarse ellas sensibles a los antibióticos. Esto es una buena pista porque de ser así, si se empieza a legislar, si se empieza a controlar el uso de fármacos y si se empieza a prohibir el uso de antibióticos en la producción agropecuaria como promotores de crecimiento, si se es más estricto en el uso de los fármacos en la clínica, yo creo que es una buena solución para que volvamos otra vez a tener éxito en las terapias antimicrobianas. Sir Alexander Fleming, el científico que descubrió la penicilina, dijo: la persona inconsciente, jugando con un tratamiento de penicilina, es moralmente responsable de la muerte del hombre que sucumbe a una infección con un organismo resistente a ella. Fue nuestra decisión buscar solución a la muerte que producían las bacterias, como también fue nuestra decisión darle un mal uso a esta solución y causar polirresistencia a los antibióticos. Ahora es nuestra obligación detener la polirresistencia que ha causado esta solución. Tenemos que detenernos, ser conscientes de cada acto que realizamos, dejar de buscar más soluciones a un problema que se puede tratar con normas y reglas. Si cada ser humano tuviera buenos hábitos, fuera ético, responsable y sincero, todo podría cambiar. Tomemos un granito de arena a esta gran duna y hagámonos responsables. Sigamos recomendaciones de las autoridades para que podamos seguir haciendo avances, no solo médicos, sino también de vida.